El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que continúa la baja de contagios y reiteró la importancia del cuidado para evitar rebrotes. Hasta el día de hoy hemos confirmado 146.477 pacientes, se han recuperado 122.951, lamentablemente han fallecido 5.095 personas, lo que hace una letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 3.4%. Aquí pueden ver ustedes la curva de casos ordenada siempre por el día de toma del hisopado y como podrán ver la tendencia es sistemática, es la que tenemos siempre, sigue descendiendo semana a semana los casos, en pequeñas cantidades, de promedio unos 50 o 100 casos por día, pero la semana que estamos completando, que ahí está todavía en gris, porque puede faltar algún cargado aún, pero que sigue la misma tendencia de las semanas previas. El mismo dato lo vemos aquí cuando vemos la media móvil de los últimos 7 días. Les recuerdo siempre que luego de la última semana de agosto, que es el último valor alto, cerca de 1.300 casos de promedio, fíjense que ha ido descendiendo sistemáticamente, con vaivenes, pero sistemáticamente en descenso. Y al día de hoy estamos en una media móvil de los últimos 7 días que ronda los 500 casos por día. En términos de turismo, estamos en el día de hoy, tenemos algunas reuniones pendientes para completar el procedimiento y el protocolo al detalle, así que todavía quedan algunos detalles por acordar con la Nación, porque sobre todo, como hemos dialogado aquí desde el primer día, nos parece muy importante que la estrategia nacional esté bien articulada con la ciudad, porque buena parte del turismo pasa por la ciudad o reside en la ciudad. Así que quedan algunos detalles por resolver, pero seguramente una PCR va a ser un elemento esencial en el proceso de seguridad para la ciudad y seguramente habrá alguna declaración jurada, pero todavía no puedo confirmar los detalles porque quedan algunas reuniones pendientes para completarlas a lo largo del día, de esta mañana y de esta tarde. En cuanto al porcentaje de positividad, allí es muy importante, comprender que, por supuesto que la positividad tiene que ver con dos variables. Una es en qué momento de la curva epidémica está el territorio o la ciudad en particular. Naturalmente, en las colas de la curva, es decir, al principio o al final, la positividad es más fácil de descenderla porque van bajando los casos que si uno estuviera en el pico de la curva. Y por otro lado, por supuesto, la estrategia de búsqueda, rastreo y de testeo y la intensificación de los testeos a personas asintomáticas. Es imposible bajar la positividad de estos valores si no testeas a contactos estrechos, a asintomáticos. Entonces, la intensificación del testeo y el rastreo, como siempre comenta Gabriel aquí, el llegar a cada vez más personas testeando, y por supuesto una evolución de la curva que va descendiendo, la combinación de ambas cosas es la que permite ir bajando el porcentaje de positividad de la ciudad. Las curvas bajan por una combinación de 3 fenómenos: las políticas públicas de testeo y rastreo, el aprendizaje ciudadano y el comportamiento social, y que dado una dinámica de la ciudad determinada, que es la que hoy tenemos, los canales que el virus encuentra para circular se van saturando porque van disminuyendo los susceptibles. ¿Qué es lo que pasó en Europa desde nuestra perspectiva? Y es bastante claro que durante el verano europeo perdieron los 3 componentes que habían hecho bajar la primer curva. Por un lado, las políticas públicas se habían disminuido en su intensidad. Por otro lado, la ciudadanía había tenido una falsa sensación de finalización del problema y había perdido su capacidad de cuidarse sobre todo de los supercontagios, y ahí vamos a volver a este punto. El cambio de dinámica social, porque la aparición de las vacaciones, las reuniones sociales, la juventud, hizo que el virus encuentre otros lugares para circular que no eran los primeros que había encontrado. Entonces, si podemos hacer un buen aprendizaje de este aspecto, vamos a ser capaces de mitigar, disminuir o contener un potencial rebrote en la ciudad de Buenos Aires, que naturalmente podría darse con toda perfección, y tenemos que trabajar para reflexionar sobre el respecto, implementar las políticas públicas y evitarlo. ¿Y dónde está el elemento esencial en lo que venimos insistiendo aquí, que son los supercontagios? Esta es una enfermedad que un pequeño grupo de los enfermos contagia a un gran número de los nuevos enfermos, y la mayoría de los enfermos actuales contagia muy poco. Entonces nos tenemos que concentrar en este pequeño grupo que básicamente son los encuentros de varias personas o muchas en lugares cerrados, de poco volumen de aire,
mal ventilados, donde la gente está mucho tiempo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y ese fue un gran problema en Europa. Necesitamos todos reflexionar sobre que esta enfermedad aún es una amenaza para la salud pública y para la economía de la Argentina y de la ciudad, y por lo tanto la mejor manera de sostener las actividades que vamos liberando, la mejor manera de recuperar la vida social, familiar y económica de la ciudad es mantener algunos cuidados básicos, que no son tremendos, pero son fundamentales. Y es que no existan reuniones ni sociales ni familiares en departamentos, en casas o en lugares pequeños, mal ventilados, que los encuentros sean al aire libre y sino que se abran todas las ventanas y puertas donde se esté, que la cantidad de gente que haya adentro no sea mucha, que cuando hay gente que no convive se use el barbijo dentro del domicilio y que el tiempo que estén sea el menor posible. Cada media hora que pasa en una reunión en un lugar cerrado es un nuevo riesgo para poderse contagiar si alguien está enfermo. Y lamentablemente todos consideramos que los amigos que tenemos no están enfermos, pero lamentablemente esta es una enfermedad que cursa en una gran proporción asintomática, por lo cual nunca podemos saber quién está enfermo y quién no. Así que yo creo que este es aprendizaje fundamental y que si nosotros lo hacemos bien en nuestro país, vamos a poder mitigar la situación que estamos viendo hoy que está ocurriendo en otros lugares.